Cuando se habla de misiones, casi siempre existen preguntas que se puede hacer un miembro de una iglesia. Y muchas veces se ve las misiones como algo muy lejano. Pero estos testimonios de estas personas nos ayudan a darnos cuenta que las misiones lo tenemos aquí cerca. No está a 500 kilómetros. No está en una comunidad indígena solamente. Aquí, tan cerca nuestro, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, tenemos la oportunidad de participar en las misiones. Entonces, ¿qué mejor manera de tener este estudio de esta mañana planteando las siguientes preguntas? Preguntas que podemos hacernos cualquiera de los que estamos aquí. ¿Qué son las misiones? ¿Quiénes son llamados a ser misioneros? ¿Cómo contesto a ese llamado? ¿Quién me está llamando? ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el misionero? ¿La iglesia puede o debe hacer algo por su hermano misionero? ¿El misionero solamente busca aventuras? Y dentro de las misiones es importante la traducción bíblica. Son tal vez algunas preguntas, pero creo que son las más importantes y las que nos pueden llegar a abrir los ojos acerca de este ministerio. Entonces, partamos por la primera. ¿Qué son las misiones? Las misiones o misión es el trabajo o encargo que tiene una persona o un grupo de personas que debe cumplir en un determinado lugar. Dentro de estas definiciones hay tres características importantes que podemos ver. La primera es que existe una necesidad, existe un llamado, existe un deber. Y desde un enfoque meramente cristiano podemos decir misionero. Se llama a aquella persona cuyo objetivo principal es el anunciar el Evangelio. El Evangelio mediante la predicación, mediante las obras, entre aquellas que no conocen de Dios. Entonces, teniendo esto claro, ¿qué es ser un misionero? Es llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, un grupo de personas que desconoce acerca de Dios. Y es un deber, un llamado. ¿Pero un llamado de quién? Un llamado de Dios. Pero ¿quiénes son llamados a ser misioneros? Una buena pregunta. Y la respuesta es que todos somos llamados a ser misioneros. Dios nos dice, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y haced discípulos. Entonces, todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. No existe acepción de personas. Nadie puede decir, yo soy el más preparado. Solamente a mí me llamó Dios. No, Dios no me llama. Yo no soy como tal hermano. Yo no soy el más indicado. Me falta esto y esto me falta. Cuando logre alcanzar aquello, responderé a ese llamado. No, hermanos, todos somos llamados sin acepción de personas. No necesito viajar 300 kilómetros hasta un lugar que tal vez ni conozco, ni las personas que están ahí, para tener la oportunidad de hablar de Dios. No es necesario.
mis compañeros de trabajo o de estudio que no conocen de Dios, la necesidad. Hay una necesidad, desconocen de Dios. Dios me manda a contarles sobre Él, el llamado. Y lo que nos decía Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. El deber. Dios nos llama y nos da el deber para ir, suplir una necesidad, enseñando la palabra. Todos somos llamados. Entonces, a todo llamado le acompaña una respuesta. Y es esa nuestra tercera pregunta de hoy. ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado? Y en la Biblia tenemos tantos ejemplos muy claros, pero antes de seguir leyendo, pregúntate, ¿fuiste llamado? ¿Te está llamando Dios? Si en algún momento de tu vida Dios te dijo, deja todo y ven a mí, ¿cómo respondiste? Pudo haber sido un sí, Señor, heme aquí. O no, Señor, en otro momento será. Ahora estoy con la facultad. No, Señor, no. Dentro de unos años, cuando tenga vehículo, ahí, Señor, yo voy a estar. No, Señor, quiero casarme primero. Quiero tener una novia, un novio. No, necesito tener una caja de ahorro en mi cuenta bancaria. Y cuando llegue a los 5 millones, ahí, Señor, voy a tener ya un sustento, algo que me dé seguridad. Ahí, Señor, yo voy a ir. Preguntémonos todos. Mateo 28:19 es claro, todos somos llamados. Y veamos primeramente la respuesta positiva a un llamado. Le invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4, una porción de la palabra muy conocida. Mateo 4, versículo 18, que dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban en el mar las redes. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y Jesús, pasando por allí, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y cómo respondieron estos dos hermanos? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hubo un llamado. Dios le llamó porque existía una necesidad global. Personas que debían de conocer de Jesús. Y Dios le llamó. Y ellos cumplieron con ese deber. ¿Y qué hicieron? Llevaron su auto, su casa. Se despojaron de todo. ¿Qué les ataba a ellos? Las redes. El instrumento que ellos tenían para sobrevivir, para sustentarse. El instrumento de su trabajo. Se despojaron de aquello y al instante le siguieron. Dios te llama y de seguro que existen muchas redes en tu vida. Y en mi vida también. Redes que nos atajan para responder a ese llamado de Dios. Y no hace falta que digamos, cada uno en su mente sabe aquello que le ataja, aquello que lo impide, o como diría Pablo, aquello que le estorba para hacer lo que debe hacer. Y la respuesta positiva es este ejemplo. Ellos dejaron todo, sintieron en su corazón y respondieron a ese llamado de Dios. Lo dejaron y siguieron a Jesús. Pero también encontramos respuestas negativas. Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 3.
encontramos a un profeta que respondió de una manera muy diferente. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios llamó a Jonás, una gran ciudad que estaba viviendo en tinieblas. Y Dios le dice: levántate. Fíjense, usemos esa figura en donde él está sentado sin hacer nada, porque está sentado. Y Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Y si conocen la historia de Jonás, sabrán que este pueblo vivía en una ignorancia, en un desconocimiento tan grande que ellos no podían discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. No había quien le enseñe la palabra de Dios. Entonces Dios llama a un hijo suyo para que vaya. Pero ¿qué decide hacer? Decir no al llamado de Dios. Él directamente huyó de la presencia de Jehová. Y recordarán la historia donde él huye, desciende a Tarsis, toma una embarcación, pero Dios le eligió. Y él hace que dentro de un pez él pueda orar por 3 días y 3 noches, reflexionar e ir y llevar su palabra. Tal vez en muchos momentos hemos sido como Jonás, hemos dicho que no. Hemos huido de su presencia en tantas actividades que el mundo hoy nos ofrece. ¿Querés ser como Pedro y Andrés o querés ser como Jonás? Mejor dicho, ¿queremos ser como Pedro y Andrés o como Jonás? Dentro del llamado misionero vemos a una persona, a un grupo de personas decididos a ir a llevar la palabra, encomendados por su iglesia. Y existe una relación entre ambos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el misionero? La relación entre la iglesia y el misionero debe ser algo tan bueno. Tiene que existir un mismo sentir. Y para que haya un mismo sentir, tiene que haber comunión, comunicación entre ambos. ¿Y esto cómo podemos verlo claramente? Bien, de manera figurativa. La iglesia es como un cuerpo lleno de brasas encendida, muchas piezas que lo constituye cada hermano. Y una brasa, cuando va hasta un lugar lejano, de por sí se va queriendo apagar y necesita de esa conexión con la iglesia. Necesita ser alimentada por la iglesia para que esa brasa, esa luz, ese hermano pueda seguir encendido, que pueda hacer luz delante de los hombres. Entonces, el apóstol Pablo tenía una relación muy especial con los hermanos de la iglesia en Filipos. Esto lo observamos claramente en los primeros versículos de su carta. Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 5, en donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo, pese a que estaba tan lejos, tan distante, él se acordaba de sus hermanos, les tenía presente en oración. Hay una parte en la Biblia donde dice: ya no quisiera ser estorbado
quisiera estar entre ustedes para tener algún fruto. El hermano que se va, no se va por rebeldía, no se va en busca de una aventura y siente la necesidad de estar con la iglesia. Y Pablo nos demuestra ese amor. La comunión, el amor entre la iglesia y el misionero no es unidireccional, no solamente del misionero hacia la iglesia, sino es bidireccional, del uno al otro. Y esto queda reflejado en Filipenses capítulo 4, verso al 10, cuando Pablo relata sus agradecimientos por las dádivas de los filipenses. Filipenses 3:10. Disculpen, Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de ya que al final habéis revivido vuestro cuidado sobre mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Tanto era el gozo de Pablo porque esta iglesia, estos hermanos, revivieron aquel amor hacia él, atendiéndole, cuidándole. Entonces, la iglesia debe estar conectada con su hermano. La iglesia debe colaborar. La iglesia debe ser constante. Y cuando hablamos de colaboración, no solamente hablamos de algo tangible, sino de aquella oración, de aquella palabra de ánimo. Cuánto gozo produce cuando un hermano tan lejano recibe la llamada de su hermano y le dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te quiero compartir un versículo hoy. Llegó. Que tengas un buen día, que Dios te acompañe en tu ministerio. Bendecido día. Eso a uno lo recarga de energía. No solamente el cuidado de la iglesia hacia el misionero es de forma tangible, no es económica. El cuidado debe ser espiritual. Y tenemos tantas preguntas más que quisiera compartir y que en el día de hoy, en el culto de esta noche, vamos a continuar viendo. Siguiendo este pasaje de Filipenses capítulo 4, del verso 10 al 20, donde vamos a ver el cuidado de la iglesia hacia el misionero, que debe colaborar, ese cuidado de ser constante. También vamos a ver un poco de si realmente el misionero va por busca de aventuras. Y lo otro es, la última pregunta es, ¿cuán importante es la traducción bíblica? Entonces, estamos todos invitados para continuar este estudio y poder crecer en la palabra de Dios juntos en el día de hoy, en esta noche. Vamos a orar para agradecer a Dios que nos da la posibilidad de estar en un lugar tan cómodo, con un hermoso día. Y somos privilegiados porque no todos vivimos y tenemos esta oportunidad de estar en un lugar y poder escuchar su palabra. Tantas personas en la escasez de comodidad, en la escasez de la palabra, tratan y buscan a Dios. Entonces, demos gracias a Dios, quien es quien permite todo. Amado Padre Celestial, bendito y soberano Dios, hemos hallado gracia delante de ti. Tu misericordia es para con nuestras vidas. Con mucha fe decimos que tu Espíritu Santo en esta mañana ha traído palabra buena, agradable y perfecta a nuestros corazones. Palabras que quedan atesoradas para cambiar nuestras vidas. Un día lo hemos recibido, ese evangelio, esas buenas nuevas. Y si realmente sentimos que transformó nuestra vida y ha sido un regalo, una dádiva, ¿por qué no ir, Señor Dios? ¿Por qué no ir y contar? ¿Por qué no ir y ser ejemplo? Ser luz delante de los hombres.
no para que nosotros nos gloriemos, sino para que te glorifiquen a ti, Padre, que estás en los cielos. Despierta ese sentir en cada uno de los que estamos aquí. Señor Dios, queremos ser obreros aprobados, diligentes, y que en todo momento tú puedas decirnos: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que nadie se pueda hacer de menos. Como decía el hermano, alguien que pueda enseñar a multiplicar, alguien que pueda hacer la comida, alguien que pueda tomar una guitarra, ejecutar y alabar en medio de un pueblo que vive en tinieblas. Ayúdanos, cúbrenos y que el enemigo no nos haga sentir de menos, sino que somos vencedores en ti. Utilízanos, nos ha dado un don. Tenemos tantos talentos y ayúdanos a ministrarlos, a ser utilizados por ti. Damos gloria y honra a ti, Señor, porque un día tú nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén.